Hola amigos, les habla Rolando Arotoma de Electrónica Automotriz Aplicada. En esta oportunidad vamos a impartir un video de entrenamiento de lo que es el sensor MAP o el sensor MAP. Bien, este video está enfocado para que ustedes puedan mejorar o enriquecer su trabajo cotidiano en el taller, ¿no? Y sin más preámbulo nos vamos ya al salón o a la pizarra para las aplicaciones que corresponde. Existen diferentes tipos y modelos de sensores MAP y diferentes ubicaciones según la marca y modelo de los coches, como por ejemplo instalado con una manguera, con una cañería, o podría estar instalado directamente al múltiple, o podría estar también como esto de acá, físicamente es un poco más grande de este de la línea Ford, también instalado con una cañería al múltiple de admisión. Y en otros casos vas a encontrar directamente instalado en la PCM, en la EQ o en la centralita. Bien, este sensor, permítame, este sensor va a medir presión. ¿Qué tipo de presión? Va a medir una presión negativa o una presión positiva en diferentes condiciones. La primera condición o la presión negativa, llamado vacío, lo va a medir cuando el motor está en pleno funcionamiento o ralentí. Y la segunda condición, que va a medir la presión positiva, solamente lo va a hacer en una función de contacto abierto o ignición. Para la presión negativa necesitamos una herramienta, o existen herramientas llamado vacuómetro. Y para la segunda, que mide las presiones positivas, también existen herramientas llamado manómetro. Bien, entonces, dicho sea de paso, este sensor llamado también en algunos manuales usted lo va a encontrar como sensor de presión barométrica o sensor presión barométrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que este sensor, o sea, este sensor que ustedes están observando, dentro de este mismo sensor va a haber dos comportamientos, o sea, dos sensores, pero en diferentes condiciones. Va a medir una presión negativa o vacío, pero en ralentí cuando el motor está funcionando. Y cuando usted apaga y abre contacto, va a medir una presión positiva, o sea, se va a convertir en dos sensores, como MAP y como BPS. Bien, entonces, la primera condición. Entonces vamos a desarrollar la primera condición, presión positiva o en contacto abierto, ignition, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, dice que este sensor va a medir una presión positiva, pero ¿en qué condición? En una condición de contacto abierto. ¿Qué es eso? Este sensor MAP va a medir una presión positiva. ¿De dónde? Se dice que la presión positiva es algo que aplasta. Entonces, ¿qué es lo que va a medir si todavía no hemos encendido el motor? Entonces, dentro del motor, en la cámara, en los anillos, en el cárter, en las válvulas, donde que usted y yo estamos todos sometidos a una presión positiva, llamado presión atmosférica. Esta presión atmosférica es positivo al motor. Por eso que este sensor está monitoreando una presión positiva, pero solamente en contacto abierto. Se va a convertir como sensor barométrico. En la función
de contacto abierto. Siendo el mismo sensor MAP, existe dos sensores, sensor barométrico y sensor MAP. Entonces, solamente aquí hay que medir en dos funciones. O sea, primero, contacto abierto va a ser como sensor barométrico. Va a medir una presión positiva, algo que aplasta. La segunda condición, tenemos que encenderle para medir ¿qué? Presión negativa o vacío. Pero estamos en la primera condición. Abre usted el contacto, llega la señal al sensor, el sensor va a medir una presión positiva, está como sensor barométrico. ¿Qué presión? La presión positiva generada por la presión atmosférica que está en todas las partes del globo terráqueo, ¿no? O sea, en la atmósfera. ¿Cuánto debe estar monitoreando? ¿Cuánto debe en la memoria de la computadora? ¿Cuánto está programado? A 0 metros sobre el nivel del mar, está programado en la computadora, debe ser de 101 kilopascales. También puede ser una atmósfera o 760 pulgadas de mercurio, ¿no? El famoso Torricelli. Entonces, la primera condición, que este sensor, cuando usted abre contacto, el sensor va a monitorear una presión positiva, la presión que genera la presión atmosférica. ¿Cuánto debe medir? Y eso está exclusivamente programado en la computadora. Dice que debe tener a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto? 100 kilopascales, 101 kilopascales o una atmósfera o 760 pulgadas de mercurio o el famoso Torricelli, ¿no? Que le llaman esa prueba o el ensayo en laboratorio, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda condición. Para esto tenemos que encenderlo el motor. La segunda condición, la condición es que para esta condición que vamos a medir la presión negativa, entonces el vehículo o el motor tiene que estar en la función de ralentí o funcionando el motor, ¿verdad? Bien, entonces, en esta condición, el pistón empieza a moverse en forma alternada desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Entonces, dice que este sensor es un sensor de presión absoluta y múltiple, o sea, mide la presión negativa en esta función. O sea, la función de motor funcionando dice que va a medir una presión negativa. ¿Sí? ¿Qué negativa? ¿Cómo así? Cuando el pistón desciende del PMS-PMI, crea espacios, huecos, se llama vacío, un espacio donde que no va a haber nada, pero en realidad no es que no haya nada. No hay un sitio que no haya nada. Todas partes están siendo ocupados. Entonces, si el pistón desciende del PMS, cada milímetro va a ir abriendo un espacio, o un hueco, o un vacío. Y ese espacio tiene que ser creado ¿por quién? Por nitrógeno y oxígeno. Entonces, este sensor lo que va a medir es eso, el hueco, el vacío. ¿De dónde? Desde la compuerta hasta la cabeza del pistón. Eso es lo que va a medir ese espacio. Cada vez que va a ir bajando, va a ir ocupando un espacio. Desocupando un espacio, perdón. Entonces, eso es vacío, el espacio que ha creado. O de repente ustedes entienden de esta manera. Si en el múltiple de admisión el motor está funcionando, hay una cañería, una manguera que va ya sea al regulador, al riel de presión de los coches antiguos, por ejemplo, la riel, o por ejemplo la manguera que va al freno, por decir. Si nosotros desconectamos esta manguera y ponemos el dedo encima, entonces en pleno funcionamiento sientes que algo está jalando y vas a pensar de que el pistón está succionando. El pistón no succiona. El pistón lo único que está haciendo es desocupar un espacio. Como ese espacio ha sido desocupado, ha creado un hueco, no puede estar vacío. Al estar vacío, entra automáticamente llamado presión atmosférica. Entonces, ese espacio que se creó aquí ya ha sido ocupado.
Entonces, no es que alguien te esté, por decir, jalando, o sea, el pistón no está jalando así, no es así, es al revés, o sea, alguien se quiere meter, no es que te esté jalando, el detalle es que alguien se quiere meter porque acá hay un hueco, un espacio. Bien, entonces, afuera, cuando nosotros abrimos contacto, cuando el sensor estaba como sensor barométrico, la presión era uniforme, tanto adentro como afuera. Ahora, en la segunda condición, tenemos que encender el motor y la presión aquí varía y afuera es constante. ¿Cuánto hemos dicho? 101 kilopascales. Ahora adentro, ahora en la segunda condición, tiene que bajar aquí, en algunos de 28 a 32 kilopascales. Eso es la presión interna que va a haber. Entonces, retomando, el sensor MAP se comporta como dos sensores, como presión positiva, pero se va a llamar sensor BPS o sensor barométrico, solamente en contacto abierto. ¿Qué cosa mide? Mide la presión positiva generada por la presión atmosférica. Eso es lo que mide este sensor, solo en contacto abierto, o sea, mide la altitud en donde estás. La segunda condición dice que mide la presión negativa o vacío. Vacío, pero ¿en qué función? En la función de ralentí. Bien, entonces cuando nosotros encendemos, para que se entienda mejor, entonces vacío es el hueco que crea el pistón cuando se mueve, no que el pistón jale el nitrógeno y el oxígeno. El pistón no jala. Estamos en tiempo de admisión. Bien, vamos a pasar a otros temas. Entonces para complementar aquí sería, aquí está como sensor MAP, motor funcionando, sensor MAP, motor apagado pero contacto abierto, sensor barométrico. 2 en 1. Bien, sabemos que el sensor MAP mide presión positiva como presión negativa, entonces negativa o el vacío que crea los pistones. En este caso vamos a tener un motor. Hágase cuenta que este motor es cualquier motor que se le haga familiar. Estos de acá están enlazados de esta manera. Están interlazados al múltiple de admisión. De esta manera. Aquí está el obturador. Ahí está. Y aquí va a estar instalado nuestro sensor MAP. ¿Cómo así? A ver, realmente el sensor mide vacío, pero en función de ¿qué? ¿Cómo? Dentro del microprocesador de la computadora, este motor, vamos a suponer que está programado para 2000 centímetros cúbicos, así dice en el microcontrolador o microprocesador, así está diseñado que cada cilindro debe contener más o menos 500 centímetros cúbicos, todos, porque es de 2000 centímetros cúbicos el motor. Por lo tanto, cada cilindro, su eficiencia volumétrica tiene que ser 500 centímetros cúbicos, pero recordemos que estamos en el tema de sensor MAP, entonces tenemos que estudiar que estamos en el tiempo de admisión. ¿Cómo así? Cuando el pistón desciende, o sea en el tiempo de admisión, va a crear el espacio, el vacío, pero esto de acá, el sensor MAP va a medir el tiempo, cuánto tiempo se demora del PMS al PMI, cuánto tiempo. Vamos a ver. Supongamos que el coche que está checando se demora el cilindro número 1, esto de acá es 1, este es el 2, este es el 3 y el cuarto, ¿no? Un segundo, el primer cilindro. El segundo cilindro, 3 segundos. El cuarto cilindro, 1 segundo. Perdón, el tercero. Y el cuarto cilindro, 1 segundo. ¿Cómo así? Vamos a ver.
El primer cilindro, en el tiempo de admisión, el pistón se demoró de bajar del PMS a PMI 1 segundo, y el segundo 3 segundos, el tercero 1 segundo y el cuarto 1 segundo. Acá hay 3 cilindros que están uniformes, pero acá hay uno que está más lento. ¿Será posible eso? Que un cilindro baje lento si mecánicamente abajo en el cigüeñal están hermanados de un solo bloque, o sea, me refiero, están enlazados, por ejemplo, este de acá, el segundo con el tercero, por decir, o todos, ¿no? Mecánicamente. ¿Será posible que un cilindro vaya más lento que el otro? Porque acá se está explicando que acá hay un cilindro más lento en el tiempo de admisión. Sí es posible. Para que se entienda. El vehículo, el coche que usted más conoce, por decir Nissan, Toyota, no sé, cualquiera, de 4 cilindros, desconecte usted una bobina o una bujía, o un inyector, por decir, que no trabaja ese cilindro. ¿Qué sucede? Empieza a temblar. Entonces, ¿a quién está siendo afectado si tú lo desconectas la bobina del primer cilindro? Al cuarto. Porque recuerde que estamos en el tiempo de... estamos en el tema de Mach. Si tú desconectas la bobina del primer cilindro, va el cilindro opuesto va a correr más lento. Al correr más lento va a ser reflejado por este sensor MAP. Recuerda que esto está en explosión, aquí está lento, pero estamos en el tema de MAP. Esto va a ser lento, el cuarto cilindro. ¿Me dejo entender? O sea, sí es posible que un cilindro en el tiempo de admisión corra más lento, pero ¿por culpa de quién? ¿Por culpa en sí del cuarto? No, por culpa del primero. Para que se entienda esto de acá. Ya lo expliqué, para que se entienda esto. Sí es posible que un cilindro en el tiempo de admisión corra más lento que otros. ¿Por qué razón? No en sí por culpa de esto. Entonces tenemos que entender quiénes se trabajan hermanados con este cilindro número 2, es el 3. Ahora, entonces el tercero es el que está corriendo más lento, pero recuerden, el tercero está en tiempo de explosión y el segundo está en admisión. Como estamos tocando el tema de MAP, todo se le ha puesto a admisión. Entonces, la computadora lo que va a entender es el valor que va a tener este sensor. Si estos 3 cilindros están yendo a la misma velocidad, va a tener un cierto vacío. Por lo tanto, esos vacíos van a ser reflejados en el voltaje del sensor. Sin embargo, aquí hay uno que le está contradiciendo. Esa contradicción ya lo va a alterar este valor que tuvo de los 3 cilindros. Ya no será los 2000 centímetros cúbicos, ya va a ser alterado. Basta que un cilindro esté fallando o esté corriendo más lento, no vale. Todo el diagnóstico no sirve. O sea, en otras palabras, si un vehículo llega a tu taller con el motor vibrando o con ralentí inestable, tu sensor MAP va a tener un valor erróneo. La computadora va a tomar un valor erróneo. No vale. Entonces, cuando un cilindro está lento o está temblando el motor, simplemente va a haber un bajo vacío. O sea, a menor vacío, mayor voltaje. Si ves un motor que está temblando, no intentes medir el sensor MAP porque el valor va a ser alterado. Si tienes el vacuómetro, y muchos hablan del vacuómetro, ¿no? Que ve la parte mecánica. Entonces, va a ser lo mismo, o sea, va a haber un bajo vacío cuando el motor está con ralentí inestable. ¿Por qué está inestable? Puede ser por la bujía, puede ser con la compresión, puede ser presión de combustible, puede ser por el electromismo, puede ser por sincronización, etcétera, etcétera. La idea es que cuando el motor vibra es porque uno de los cilindros está corriendo más lento que el otro. Ya te demostré, cuando tú desconectas una bobina o un inyector, no está siendo afectado el cilindro mismo, sino el otro cilindro. Estamos en el tema MAP, repito. Entonces, de esa manera,
la computadora va a monitorear en todo momento la cantidad de aire que va a entrar, que este señor está monitoreando, la presión, el vacío que hay, pero en función a la velocidad de cada pistón del PMS al PMI. Para eso influye toda la parte, o sea, estamos hablando aquí la parte mecánica, eléctrica, electrónica. Hablemos aquí, por ejemplo, la junta de múltiple admisión, que hay una fisura. ¿Qué más? Aquí, que está entrando un falso vacío, los anillos desgastados. ¿Qué más? Que la sincronización de la faja de distribución que está mal instalado, etcétera, etcétera. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que la chispa salte en fuera de tiempo, por lo tanto ese pistón va a correr más lento. O sea, me refiero, si la chispa llega en destiempo, ese cilindro va a ir más lento, pero como estamos viendo el tema MAP, esto va a ser afectado al otro cilindro, al MAP. Entonces, si un motor tiembla, repito, si un motor tiene un ralentí inestable, no intentes medir esto. Primero revisa que la que ya se comentó, compresión, inyector, sincronización, etcétera, etcétera. El famoso. Recordemos que el sensor MAP tiene 3 circuitos, como hemos mencionado. Uno de esos circuitos se va a aterrizar a lo que es masa, y el circuito de la señal, y un circuito que viene a ser de los 5 volts. En esta parte vamos a tener el famoso, aquí vamos a tener un circuito en las cuales vamos a tener, por ejemplo, dentro de la computadora, que es si es pull up, pull down, en este caso de 1.2 kiloohmios a 47 kiloohms. Aquí vamos a tener el famoso $5 volts, y aquí es el circuito de la señal. Aquí va a llegar, por decir, 3 voltios como ejemplo, como modo de ejemplo. Aquí vamos a tener 12 voltios negativo. Recordemos que el sensor MAP tiene 3 circuitos. Acá hay una resistencia de pull-up de 1.2 kiloohms hasta 47 kiloohms. Eso es lo que hemos encontrado en diferentes computadoras. Entonces esto viene de la computadora. Bien. Entonces, aquí adentro tenemos un integrado llamado un conversor de analógico a digital. Luego tenemos aquí el famoso ocho circuitos. Bien, estos 8 circuitos son la línea que va a convertir a los códigos binarios desde D0 hasta D7. Y estos códigos binarios salen de esto, ¿no? Del D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8, y se reparte en, recordemos que esto de acá es de 8 bits, entonces se reparte en 4, repartición 2, 4, ¿no? Entonces aquí viene a ser 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 2, 4, 8, ¿no? 2, 4, 2, 4, no, hasta D7 nada más, ¿no? Bien, listo, son D8, listo. Estos códigos son los que van a estar viendo, por ejemplo, aquí los códigos binarios. Acá puede ser, por ejemplo, 0, 0, 1, 0. Entonces aquí vamos a tener un código binario de 10. Entonces en código binario de 10 viene a ser hexadecimal.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto y acá viene a ser el microprocesador o microcontrolador. Aquí está el famoso, por ejemplo, el famoso el reloj, ¿no? El ciclador, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? En todas las pineras tenemos el voltaje de 3.3 voltios, tenemos el de 5 volts, alguno de 2.5 y 2.2 volts, ¿no? Y acá tenemos unos buses de dirección. Son tres buses, ¿no? Bus de dirección, bus direccional y bus de datos. Son tres buses, ¿no? En las cuales la computadora lo que va a hacer es, aquí tenemos, por ejemplo, aquí en la parte central tenemos el famoso halo, ¿no? Y después tenemos aquí el famoso timer. Dos cicladores timer. Los timers para poder ciclar aquí para la bobina y para el inyector. Y acá por acá vamos a tener el famoso sensor APP. Y aquí está el famoso memoria flash. Vamos a dibujar un poco rápido por cuestiones de tiempo. Entonces aquí está el código hexadecimal, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, la letra F, por decir, ¿no? Si lo convertimos, por decir, ya acá está el MAP. Entonces con este código binario o hexadecimal número 10 le va a dar una petición, porque aquí está entrando 3 voltios. Entonces con este código es lo que le va a dar la petición a la memoria. Esta memoria se llama memoria o flash, ¿no? Memoria EEPROM o memoria flash. Es aquí donde están guardadas todas las informaciones de las características del vehículo, ¿no? Y están coordinando, es una memoria serial. Entonces se está comunicando con tres tipos de buses: bus de datos, bus de control y bus de direcciones. Aquí es donde que nosotros entramos con el escáner, tanto para programar, para sacarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí tenemos dos timers. Uno va a ser para el inyector y uno va a ser para la bobina encendido. Entonces, timer o cicladores, ¿no? Entonces, cuando el sensor MAP va a tener una exigencia, digamos, va a entrar 3 volts por aquí, entonces, ¿qué va a suceder con la inyección? Va a tener este pulso, por decir, como modo de ejemplo. Y por lo tanto, aquí va a tener, digamos, un ancho de pulso, por decir, no sé, como modo de ejemplo, ¿no? 3 voltios, por decir, 4 milisegundos. Si yo acelero bruscamente, por decir, entonces tendré un pulso así. Por lo tanto, el inyector tendrá que tener, por decir, no sé, 7 milisegundos. Y así sucesivamente. Cuando yo suelto el acelerador, me estará marcando, por decir, no sé, un volts, cosas así. Sería menor ancho de pulso. Entonces aquí tendría que tener un ancho de pulso positivo mucho menor también. Y igual, para las bobinas de igual manera. Aquí tendría que ser, en este caso, si hablamos de un coche, por decir un Toyota, tendría que ser un pulso negativo. Porque aquí tiene que ir a un driver un positivo. Entonces tendría que ser así. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo vamos a checar ahora con el polímetro? Bien. Aquí, como tiene 3 circuitos, primero
vamos a hacer en función de contacto abierto o higiene. Recordemos que este sensor mide presión positiva y negativa. Entonces, en la señal tenemos que encontrar un valor promedio al nivel del mar a 0 metros, 3.9, 4.2 o 4.8 volts. Bien, la segunda entonces sería en ralentí. La primera era contacto abierto, como sensor barométrico. La segunda ralentí está como sensor MAP. Ahora, este voltaje que tú encontraste, sea 3.9, cualquier, vamos a suponer 3.9. Cuando enciende debe bajar ese voltaje aproximadamente como patrón entre 0.9 a 1.6 volts. Ese es un valor como patrón. Por ejemplo, si tienes un Kia Hyundai, 1.2 volts, como modo de ejemplo, ¿no? La tercera viene a ser la aceleración progresiva o plena carga, ¿no? O aceleración progresiva. ¿Cómo debe ser? Encontraste Kia Hyundai, por decir 1.2, empezaste en 1.2, cuando vas acelerando lentamente, progresivamente, tiene que bajar el voltaje, 1.1 volts. ¿Por qué? Recuerda que el sensor MAP mide la velocidad del pistón. Y la velocidad del pistón es el que crea el vacío, el hueco que crea ese pistón. Por lo tanto, si nosotros aceleramos lentamente y ya está en 2000 o 1500 RPM, la velocidad del pistón es mucho mayor. Crea más huecos, más espacio. Por lo tanto, a mayor vacío, menor voltaje. Permanece aproximadamente hasta 2500 RPM, luego empieza a subir a partir de acá aproximadamente a 2.5 volts. Luego, la cuarta pasamos a la aceleración. La cuarta sería aceleración súbita. ¿Cuánto tiene que marcarte aquí? Tiene que marcarte como has empezado, contacto abierto, en este caso como 3.9 volts. En estas condiciones se puede checar que este sensor está en óptimas condiciones solamente cuando en esta función, aceleración súbita, el motor no acelera en estas condiciones, no va a acelerar. El motor está en ralentí y de un momento a otro haces una aceleración súbita y debe llegar como abriste el contacto, en este caso 3.9, a 0 metros sobre el nivel del mar. Bien, otro, aquí. Entonces vamos a poner su valor aquí, 12 volts negativo en un circuito. En la señal tú puedes encontrar 0 volts, 3 volts, 4.5 volts, desconectado. Obviamente contacto abierto. Y aquí siempre va a permanecer su 5 volts positivo. Bien, o sea, puede ser pull down o pull up dependiendo cómo está configurada la computadora. Todo está en función de la computadora. Bien, entonces de acuerdo a cómo también va a estar trabajando, esto de acá va a ir variando estos valores. Recuerden, todo está en la configuración, la programación de aquí en el microprocesador. Bien, bueno, esta parte lo estamos haciendo un poco rápido porque por cuestiones de tiempo que no nos alcanza, ¿no? Entonces ya en otra oportunidad, en otro video estaremos explicando un poco más detallado, porque aquí no he hablado, por ejemplo, cómo simulo este sensor, cómo hago los diagnósticos o estrategias de diagnósticos como nosotros debemos hacer en el taller, ¿no? Por ejemplo, cómo yo puedo alterar este valor o engañar para yo saber que este mapa está bien o está mal, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? Entonces, esto de acá es el polímetro, ¿no? Entonces, con el escáner lo que tienes que encontrar aquí, con el escáner, tienes que encontrar aquí, en esta función contacto abierto,
en datos reales tienes que encontrar 101 kilopascales. Bien, con el osciloscopio tiene que graficarte este valor. Dependiendo si es contacto abierto, simplemente vamos a encontrar una... Bueno, ya no nos alcanza acá el espacio, ya lo vamos a hacer en otra oportunidad, esperamos que nos entienda. Bueno, amigos, en realidad esta explicación ha sido corto, lo hemos tratado de hacer lo más rápido posible para tratar de cubrir algunas partes esenciales, pero en realidad aquí no hay estrategias todavía, solamente son datos como básico que se dice, ¿no? Entonces, espero que toda esta información sea útil para su trabajo, ¿no? En realidad está enfocado para que ustedes puedan trabajar como deberían ser, ¿no? Y no hemos tratado de ser, como le digo, no hemos tratado de ser muy tecnicistas, porque si nosotros hablamos como los ingenieros, bueno, en realidad el quien habla no es un ingeniero, es un técnico que estamos día a día en el taller, ¿no? Por eso le estoy hablando de esta manera en términos muy sencillos, ¿no? Sin tecnicismo, de una manera muy simple, de, como se dice en términos sencillos, de mecánico a mecánico.